Esta canción, como todos sabemos, fue escrita a petición de un gobernador, de un hombre muy destacado en la historia de esa zona del país, Felipe Carrillo Puerto. ¿Por qué fue tan importante este hombre en la historia de México, Alejandro? Fíjate que es uno de los revolucionarios que muy a principios de la década de los 20 es el que intenta establecer el modelo socialista y un cambio de mentalidad allá en Yucatán. Es gobernador, tiene la escuela modelo socialista, que es la que está presumiendo cuando invita a esta periodista norteamericana, entre muchos otros periodistas, a que visiten esa escuela modelo, que supuestamente era el prototipo, todas las transformaciones que estaba haciendo, era de los que, por ejemplo, favorecían su hermana también, el derecho de la mujer al voto, por ejemplo, erradicar el alcoholismo de las zonas rurales. O sea, traía una historia muy interesante en términos de lo que era el socialismo en esos años, y fue un laboratorio Yucatán para todas estas circunstancias. Y en ese, digamos, trance de tratar de mostrar y difundir su obra como gobernador, es que conoce a la periodista norteamericana Alma Riz, de la cual se enamora a una velocidad, amor a primera vista, vamos. O sea, ahí sí, ni más ni menos, ella también se prenda de él, y él, como todo buen gobernador que se precia de serlo, modifica la constitución para poder divorciarse y casarse con Alma Riz. Modifica el Código Civil y todo, y, y entre otras cosas le manda componer esta canción, Peregrina, que es totalmente dedicada a Alma Riz. Y ya están en vísperas de casarse cuando en México, estamos hablando de diciembre más o menos de 1923, está ya un movimiento armado en contra de el gobierno de Álvaro Obregón por la imposición de Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia, y que se llama la Revolución de la Huertista porque la encabeza Adolfo de la Huerta. Y en esa revolución, pues, obviamente Carrillo Puerto toma partido por el gobierno constituido, por el de Obregón, y cae en manos de los de la Huertistas, él, sus hermanos y varios partidarios, y los fusilan en enero de 1924, una semana antes de que se pudiera casar con Alma Riz. Y dicen que la víspera del fusilamiento, toda la noche los enemigos de Carrillo Puerto le mandaron cantantes para que estuvieran cantando toda la noche Peregrina, de tal modo que el sufrimiento de él fuera mucho mayor, porque sabía que ya no la volvería a ver. Y lo fusilan en enero del 1924. Pero recibe además el sobrenombre de Apóstol Rojo de los Mayas en 1927. Sí, esos ya son, lo que pasa es que sí procuró mucho el cuidado de las comunidades indígenas, muy al estilo paternalista de siempre, pero sí tenía una preocupación por la desigualdad. Le decían el jaguar con los ojos color esmeralda, porque sus ojos eran verdes, 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 y tenía una personalidad impresionante. Yo creo que hubiera quizá llegado incluso tal vez a la presidencia de la República, el hubiera no existe desde luego, pero es de esas personalidades que vale la pena rescatar porque, pues obviamente somos tan centralistas en la historia que si no pasa por la Ciudad de México no pasó, pero hay una gran labor de él y una gran intención de transformar la vida de los pueblos indígenas en toda esta región, sobre todo de Yucatán, Mérida particularmente, hacerle frente a la casta sagrada, como se le llamaba, a los ricos que se habían beneficiado con la explotación del Enequén y con la explotación de los indígenas mayas. Sí, los tenían. Señalar que, bueno, la presencia de un gobierno socialista en Yucatán ya estaba, porque su antecesor fue Salvador Alvarado. Sí. Y Salvador Alvarado, que era sonorense, es gobernador de Yucatán, pero inicia el proceso de convertir
al Estado en un Estado socialista o en un lugar muy democrático, ¿no? Eso es sobre todo. Además, eran gente honrada, eran gente que deja de plano un buen recuerdo. Era de esos personajes Carrillo Puerto de, que uno encuentra en la Revolución y que son así como caballeros andantes intocables, ¿no? Intachables, como eh, el caballero Bayardo de la Lucio Blanco, que era Sí. también muy estimable, el propio Felipe Ángeles. Eran personajes que nunca cometieron barbaridades salvajadas, que eran muy identificados ellos sí con las causas sino del pueblo, en general de la población. Eran gente muy positiva y en la falta una especie de biografía en la Revolución de este tipo de personajes que casi todos fueron asesinados. Sí. Ahora, la propia rebelión de la Huertista pues, fue derrotada por Obregón y la mayor parte de sus dirigentes fueron ejecutados. Se logró escapar de la Huerta y vivió en Estados Unidos hasta que lo llama Ávila Camacho en los años 40 y le da un puestecito como a todos los demás expresidentes. Y una foto famosa, ¿no? Están todos en el balcón de Palacio Nacional y está ahí tanto Lázaro Cárdenas como Plutarco Elías Calles. Es increíble esa foto porque fue tomada el 15 de septiembre de 1942 dentro de lo que sería la campaña de unidad nacional, porque México ya había declarado la guerra a las potencias del eje, es decir, ya estábamos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ávila Camacho, para tratar de demostrar al país que pues, ante todo estábamos unidos en unas circunstancias, y reunió a todos los expresidentes, y entonces aparecen en el balcón flanqueando a Ávila Camacho, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Calles, Cárdenas, bueno, todos los que estaban vivos hasta ese momento. Adolfo de la Huerta, sí. Y Adolfo de la Huerta, claro. Sí. Y Adolfo de la Huerta, que había hecho esta revolución que termina con la vida de Carrillo Puerto, sí vive en Estados Unidos, pero además era una persona bastante honesta en términos de la corrupción. O sea, sí era, digamos, tuvo otros pecados como este asunto de que sus hombres fusilaran a Carrillo Puerto, pero él terminó viviendo dando clases de canto porque era soprano, Adolfo de la Huerta. Entonces, ese es uno de los expresidentes que no tenía sus ahorritos, ni sus guardaditos, ni nada. ¿Soprano o tenor? Tenor. Bueno, podía haber sido soprano, pero sí. Solo que sea el castrato. Castrato. Podía. Pero también a Felipe Carrillo Puerto le rinden sendos homenajes Hermilo Abreu Gómez en un texto muy entrañable, significando la importancia que tuvo para el pueblo maya, para la sociedad de Yucatán, ya que aparte de abogar por las mujeres, la igualdad del voto, por los eniqueneros y por los chicleros, que era otra de las formas más aberrantes que había para casi esclavizar a todo el pueblo maya, ya que tenían que meter a la selva a extraer el chicle, a sangrar y cortar los árboles, y cuidado con todas las picaduras y alimañas que había de víboras, serpientes y todo eso, y llegaban a salir un mes, pero cuando salían de la selva el alcohol los arrasaba, y las múltiples peleas que había por ese preciso sentido. También la propia Alma Reed tiene un libro que es poco conocido y que se llama El México Antiguo, el México Profundo. Hay una reedición de Editorial Diana donde ella significa y habla la importancia que tuvo el propio Felipe Carrillo Puerto, no solo en su vida, sino para la sociedad que ella tuvo que contemplar, que ella tuvo que dar fe en ese proceso socialista,
El libro verdaderamente es delicioso, ya es difícil de encontrar, pero se puede lograr. Y esa relación de dos grandes hablando, Alma Reed, por supuesto, desde dentro, y Hermilo Abreu Gómez, como un gran escritor haciéndole un homenaje al alma maya del pueblo y sobre todo a su gran exponente que fue Felipe Carrillo Puerto, le da un sentido entrañable a ese México profundo que desde aquí, desde el centro, muchas veces no contemplamos, pero son los que hicieron de alguna u otra forma la Revolución Mexicana. Y los personajes que han dicho mis compañeros, sin duda, son todo eso. Es una... Alma Reed, sí, y Alma Reed siguió residiendo en México y colaboraba en el Grupo Novedades. Su columna era semanal, los domingos salía en el News, que era el periódico en inglés. De novedades. Siempre tocaba temas de folclore, folclore y de costumbres, como así para turistas, como cosas agradables para los visitantes. Ella era muy conocida y era la jefa de la colonia estadounidense en México. Sí, y esos pero además eran escritos a propósito para ellos, sí, no para los mexicanos, porque en el libro sí hablaba para el grupo de lectores mexicanos, pero en el Novedades, evidentemente, la propuesta era poder seducir a que los norteamericanos miraran México. Pero además ella fue representante de un pintor famoso que se me va el nombre en este momento, y ella llevó a ese pintor a una exposición a Estados Unidos. Sí, claro, es que se convirtió en el puente de la cultura mexicana con Norteamérica. Eso es importante para recordar a la famosa Peregrina, que por otra parte es una de las canciones más entrañables cuando uno escucha allá. Que deja, y aquí en México, claro. Que deja de ser peregrina y se queda a vivir en México. Sí, se convierte en una mexicana más. Siendo reportera que viene a cubrir los aspectos arqueológicos también que se estaban dando en Yucatán, se conoce con Felipe Carrillo Puerto, y en la parte romántica dicen que los veían caminar por el Paseo Montejo, a él con ella, pero en una tarde que era cálida como son en Mérida y que se sentía mucho más el calor porque era tiempo en que estaban quemando la hierba para sembrar. Dicen que iba caminando Felipe Carrillo Puerto con Alma Reed y a su lado de ellos iba Luis Rosado Vega, que es el autor, y le dice: esta señorita merece un poema. Y contesta Luis Rosado Vega: no merece un poema, merece una canción. Entonces él escribe el poema y, auxiliado de Ricardo Palmerín, le dan la música. Y es lo que tenemos ahora, Peregrina.